Qué bueno es encontrarnos de nuevo, queridos hermanos, para revisar juntos nuestro libro de estudio bíblico de congregación, Adoración Pura. En esta ocasión lo que tenemos es la revisión de nuestro estudio bíblico de la semana del 16 al 22 de agosto. Es lo que tenemos asignado desde los párrafos 7 al 14. Estamos todavía en la sección 3. El título: Jehová promete reunir a su pueblo. La promesa de restaurar la adoración pura. Este es el capítulo 12. El título del capítulo es: Haré de ellos una sola nación. La idea principal que tiene este capítulo es Ezequiel 37:22, donde se resume la profecía de los dos palos. Jehová promete unir a su pueblo. Muy bien, empecemos entonces a considerar, empezamos desde el subtítulo Los juntaré de todas partes. El párrafo 7 tiene la pregunta: ¿cómo confirma primero de las Crónicas 9, 2 y 3 que para Dios todo es posible? Desde la óptica humana era imposible reunificar a todos los exiliados que habían en diferentes países. Estaban en Babilonia, estaban en Asiria, en muchos otros lugares que habían sido dispersados por el temor, unos como cautivos y otros por temor que huyeron. Así que reunificarlos no era posible, pero se lo hizo. Por eso en el primero de las Crónicas, capítulo 9 y el versículos 2 y 3, indica que regresaron israelitas, sacerdotes, levitas, siervos del templo y algunos descendientes directos que podían probarlo de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, es decir, de los dos reinos que habían. Y es que después del 537 antes de nuestra era, empezaron a regresar, es decir, fueron dejados en libertad personas que antes no se pensaba que volverían a esos lugares. Tal como Jehová lo dijo, comenzó a suceder. Es decir, para Jehová todo es posible. Ahora revisemos el párrafo 8, la parte A. ¿Qué había predicho Isaías? Cuando revisamos en Isaías 11, los versículos 12 y 13, se está hablando de que los dispersados serían juntados desde los cuatro extremos de la tierra, y que tanto Judá como Efraín serían juntados y ninguno de ellos tendría celos del uno del otro. Ahora vemos la parte B. ¿Qué dos detalles muy importantes vemos en Ezequiel 37:21? El texto, que es el que tiene la idea principal del capítulo 12, indicaba que iba a sacar a los hijos de Israel de entre las naciones y los volvería a su tierra. Y los detalles es que Jehová ya no los llama como pueblos distintos, como decir Judá y Efraín, sino que los llama los hijos de Israel, como que si ya están todos unificados. Y segundo, ya no solo vendrían de Babilonia, el texto decía de todas partes. Y es que los exiliados no solo estaban en Babilonia, estaban en varias naciones cautivos y otros que habían ido a naciones por temor a refugiarse ahí voluntariamente. Buenos detalles que se estaban cumpliendo aquí. Pasemos al párrafo 9. ¿Qué hizo Jehová para que los exiliados que regresaron estuvieran unidos? El problema de la adoración de Jehová que se desmembró fue por la manera de adorar de una forma indistinta, cada cual a su manera. ¿Qué es lo que hizo Jehová ahora? Les dio pastores espirituales que le enseñaran lo mismo. Y aquí se mencionan Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, Esdras y Nehemías. En cuanto a profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y todos tenían el mismo propósito: que esa división dejara de existir y que tuvieran la misma manera de recibir la obediencia a Jehová, de hacer la obediencia a Jehová y de recibir las mismas instrucciones, todo encaminados en una sola dirección. Y en su libro de formato digital y de físico, en la página 133, tenemos ahí un dibujo donde se ve que se está enseñando al pueblo lo mismo. Todos escuchaban exactamente lo mismo. Y adicionalmente, Jehová los protegió, haciendo que todo lo que pensaban realizar como maldad para ellos, en cuanto a construcción o reconstrucción de las murallas y del templo, Jehová les ayudó a que esos planes fracasaran y sean protegidos. El párrafo 10.
¿Qué logró Satanás con el tiempo? Aunque Jehová había hecho todo lo posible para que ellos se sintieran bien dirigidos, con buenos pastores y profetas, sin embargo volvieron con el pasar del tiempo a alejarse de Jehová. En Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 7, palabras que fueron escritas 100 años después de su regreso a Jerusalén, Jehová les está diciendo: vuelvan a mí. Se habían alejado. En 100 años, los que habían regresado del exilio y ahora estaban en su propia tierra, habían vuelto a darle la espalda a Jehová. Esa fue la razón que cuando Jesús vino a la tierra, la religión judía estaba dividida en varias sectas, lideradas por pastores infieles. Así que Satanás había conseguido de nuevo desunir la adoración de Jehová. Pero de nuevo volvemos a escuchar profecías de unificación. El subtítulo que tenemos a continuación es: Mi siervo David será su rey. Párrafo 11, la parte A. ¿Qué detalle reveló Jehová sobre la profecía de unificación? Para entenderlo tenemos que leer el texto que se sugiere, que es Ezequiel capítulo 37 y el versículo 24. Mi siervo David será su rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán según mis decisiones judiciales y obedecerán con cuidado mis estatutos. Volviendo a la pregunta, decía: ¿qué detalles reveló Jehová sobre la profecía de unificación? Aquí se habla de su siervo David, que llegaría a ser rey. Pero recordando, él había muerto cientos de años atrás. Así que tiene que ver con otro personaje. En este caso, representan estas palabras al Señor Jesucristo, que llegaría a ser rey en 1914. ¿Y sobre quién gobernaría como rey? Ya no sobre la nación de Israel carnal o terrenal, la que le había dado la espalda a Jehová. Estaba refiriéndose al Israel espiritual, conformado por los cristianos ungidos. La parte B del párrafo 11. ¿En qué se empeñó Satanás después de ser arrojado del cielo? Quiso acabar con la unidad del pueblo de Dios. Y esto trató de hacerlo después de la muerte del hermano Russell. Empezó a usar apóstatas para tratar de dividirlos a los cristianos ungidos de esa época. También logró la encarcelación de los hermanos que dirigían la obra. Pero tampoco consiguió acabar con el pueblo de Dios. Esos apóstatas que trataron de dividirlos se alejaron de la organización, y los hermanos que fueron arrestados con el tiempo fueron puestos en libertad. Así que los cristianos ungidos de ese entonces se mantuvieron fieles y unidos. Veamos el párrafo 12. ¿Por qué ha fracasado Satanás en sus intentos de dividir al Israel espiritual? Porque se han esforzado por aferrarse a las normas de Jehová. Y eso les ha dado la oportunidad de ser protegidos por su Rey Jesucristo. Así que ellos se han apegado muchísimo a lo que Jehová dice, tratando de mantener las altas normas y leyes de Jehová en el debido lugar. Veamos el subtítulo: Jehová hará que sus siervos sean uno solo. El párrafo 13. Qué importante verdad destaca la profecía de los dos palos que se unen. Que el responsable de esta unificación no es más que Jehová el Todopoderoso. Él se encarga de que sus siervos lo adoren de manera unida. Ahora veamos el párrafo 14. ¿Cómo comenzó a verse en 1919 el cumplimiento mayor de la profecía de los dos palos? En 1919, la gran mayoría de los que conformaban el pueblo de Dios tenían esperanza de llegar a ser reyes y sacerdotes con Jesús en el cielo. Con el pasar del tiempo se fueron viendo que habían otro grupo que también querían tener la aprobación de Jehová, pero vivir en la tierra, que llegaron a ser conocidas como las otras ovejas. En este caso, los dos palos representan a los dos grupos. El primero, que representa al palo de Judá, son los ungidos, pues ellos servirán como reyes y sacerdotes, como decir de la tribu de Judá. Y las otras ovejas representan al palo de Efraín, o son representados por el palo de Efraín, porque ellos quieren vivir bajo la dirección del Rey Jesucristo y también siguiendo la ayuda de estos reyes y sacerdotes que serían ya los cristianos ungidos en los cielos.
Sin duda, excelente punto el que vemos aquí en el párrafo 14, de cómo se complementa muy bien para nuestros días esta profecía de los 2 palos. Así que aquí tenemos algunas ideas de lo que podemos nosotros tanto participar como escuchar durante nuestro estudio bíblico de congregación de la semana del 16 al 22 de agosto. Esperamos seguir repasando bien estos párrafos para sacarle más jugo todavía y poder compartir durante la reunión de entre semana. Esperamos, hermanos, tener el gusto de seguir revisando este libro Adoración Pura en nuestro estudio bíblico y si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.